Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Vamos a culminar este mes de abril con las lecturas especiales para los niños, pero en el día de hoy lo que quiero presentarles son lecturas a partir de los 14 años, en un formato que ellos van a adorar, la novela gráfica. Démosle play. Las novelas gráficas están acaparando en cierta medida la atención de chicos y jóvenes porque, parecido a lo que pasa con el libro álbum, que nos habla en dos lenguajes, en la imagen y en el texto, en la palabra escrita, las novelas gráficas permiten también que los chicos, las chicas, se conecten un poco más con la atmósfera que está alrededor de la historia. Y precisamente como estamos en una época tan visual, por eso tienen tanta acogida. Y quiero presentarles en el capítulo de hoy, en la sesión de hoy, 3 novelas gráficas que muestran por qué este formato funciona tanto y por qué es una manera de introducir a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a preadolescentes y adolescentes en la literatura a través de este formato, porque como les decía, les llama la atención por la imagen, por la calidad de las ilustraciones y porque la novela gráfica tiene la particularidad que trata temas profundos con este doble uso del lenguaje para que los lectores comprendan un poco más aquellas intenciones que tenían los autores cuando crearon este tipo de textos narrativos. Así que en el track número 1 les voy a presentar mi libro favorito. Es un libro que adoro y lo he leído varias veces. Y cada vez que uno se acerca a esos libros que uno les tiene tanto cariño, descubre nuevos mensajes, nuevos elementos literarios que uno de pronto pasó por alto. Y cuando las novelas como esta que les voy a presentar ya tienen un recorrido en el tiempo, también nos permite remitirnos al momento en el que fueron escritas, a la historia que están contando y a cómo con el paso de los años estas historias cobran mayor relevancia. Les estoy hablando de Matar a un ruiseñor, de la autora estadounidense Harper Lee, en esta versión adaptada a novela gráfica por Fred Fordan, adaptada e ilustrada por él. Acá vamos a tener como les digo, la novela gráfica muy parecida a lo que es el cómic. Nos va a presentar las viñetas donde vamos a encontrar la imagen, donde vamos a encontrar los textos. Y esta historia es de una belleza que radica en la mente, de la forma sencilla y lúcida en que su protagonista, Scott, una niña, ve el mundo y cómo los adultos que están a su alrededor no tienen tantas trabas para ver lo que es más importante, el interior de las personas, la capacidad que tenemos todos como seres humanos de hacer el bien, de nuestra dignidad. Y aquí es una historia que se desarrolla en los años 30 en una población que se llama Macon, en el sur de Estados Unidos, en Alabama. Y Scott, junto con su hermano Jen, están siendo criados por su papá Atticus Finn, que es un abogado, y por la empleada doméstica de ellos, que es una mujer negra que se llama Carpulia, es que tiene un nombre así, digámosle Cal, porque pues por lo general Scott le dice Cal. Y hay aquí la esencia de cómo la crianza, cómo las personas, los adultos que tenemos a nuestro alrededor nos permiten sacar a flote aquellas características propias de nuestro espíritu, porque Scott es todo menos la niña modelo para la época en la que estamos hablando, que son estas niñas de vestido, de encajes, de zapaticos bien lustrados, que son como unas muñequitas en tamaño real. Scott
juega con su hermano tal cual como cualquier chico, anda siempre en overol, anda sucia, no le tiene miedo a nada, ella interpela a su papá todo el tiempo y su papá, lejos de mandarla a callar, de decirle eres solo una niña y tienes que hacer todo lo que yo te digo, es la sensibilidad de Atticus lo que le permite a Scott ir madurando con el tiempo, porque Atticus es un padre que es reflexivo, es un padre que le permite a sus hijos que se desarrollen, que pregunten, que indaguen. No es necesariamente este padre permitivo o ausente, pero sí es un padre respetuoso en cuanto a la personalidad de sus dos hijos, de Scott y de Jem, y trata al mismo tiempo de darles a cada uno la fortaleza para que ellos continúen creciendo en el mundo y en la sociedad en la que están inmersos. Como les digo, esto es el sur de Estados Unidos, durante una época donde el racismo sigue latente y para el tiempo de la narración, las comunidades negras están en situaciones bastante precarias, donde ser una persona afroamericana es una desventaja frente a lo legal, frente a lo comercial, frente a lo social. Y en esta historia, Scott y Jem y otro amigo de ellos que viene también y trae su propia historia también para desarrollar, están ahí jugando, hay una sospecha sobre un vecino que ellos tienen, que no saben por qué no sale de su casa y se están como todo el tiempo llamando a que si son capaces de entrar a esa casa, si son capaces de mirar por las ventanas y tienen una serie de aventuras que lo que nos muestra es esta capacidad de ellos de empoderarse, de decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? De ser curiosos, de encontrar una forma propia de pensar. Y esta como vida cotidiana que ellos llevan cambia cuando un suceso acontece en un barrio pobre con una chica blanca que incluye a un señor afroamericano y es acusado de haber tratado de atacar a esta chica. Nadie quiere defender a este hombre, todos lo dan ya por culpable y solo este personaje, Atticus, con su estoicismo, pero también con esa habilidad para ver en el interior de las personas, decide que lo va a representar porque todo hombre tiene el derecho y la dignidad ante la ley. Y Scott y Jem van al juicio a escondidas para ver, escuchar a su padre, para ver qué es lo que está pasando. Y este suceso prende como las alarmas en la comunidad y ya por ser un afroamericano lo dan como culpable. Y entonces este es el momento en que Scott empieza a entender lo que el racismo hace en las personas, lo que el miedo hace en las personas y cómo las lleva a actuar de manera violenta y de que no todo es lo que parece y que por supuesto ni tu color de piel ni tu situación económica son los determinantes para que te crean culpable. Así que es una reflexión de cómo vemos al otro, de colocarnos en el lugar del otro, de entender desde la mente de Scott, desde la mente de Jem, y también de esa relación tan cercana que ellos tienen con Cal, que les permite estar desde otro punto de vista también, algo que pasaba mucho con los chicos blancos criados por las personas que trabajaban en su casa siendo afrodescendientes. Por eso quiero recomendarles que se acerquen a este libro, que acerquen a sus jóvenes, a sus chicos a este libro, a Matar un ruiseñor, porque les va a mostrar
cómo nuestra forma de ver tiene también que pasar por ver al otro en su dignidad, en su humanidad, en evitar los juicios a priori y en tratar de comprender incluso desde edades muy tempranas lo que puede estar permitido o no cuando queremos vivir en comunidad, el daño que hace el racismo y el daño que hace culpar a los otros sin un juicio apropiado. En el track número 1, esta novela con la que su autora ganó el Pulitzer y publicada en un momento en que Estados Unidos estaba batallando por los derechos civiles, Matar un ruiseñor, una joya de la literatura estadounidense. De Estados Unidos vamos a pasar a otro tipo de represión, pero al otro lado del mundo. Nos vamos para Irán, a Persépolis, con esta novela de Marjane Satrapi, que aquí hay algo con este libro porque el que les estoy presentando está toda la compilación. Estas publicaciones empezaron en el año 2000 y son varias entregas, entonces en ese sentido podríamos hablar de un cómic autobiográfico, pero lo cierto es que esta historia, de nuevo, vamos a tener aquí a una niña, que es ella, la autora e ilustradora de su obra de Persepolis, Marjane, que nos va a contar cómo era Irán en su niñez antes de que triunfara la revolución islámica y cómo este suceso histórico cambió su país y el contexto geopolítico de los países alrededor de Irán y que aún hoy en día mantenemos los ecos de esta revolución en términos políticos. Irán es una nación de los persas, que son muy diferentes a los árabes. Ellos son un pueblo totalmente distinto, pero en algún momento de su historia fueron invadidos por los árabes, asumieron la religión musulmana, sin embargo, desde el punto de vista chiita y no sunita, como sus vecinos alrededor. Y esta forma de ver al Islam desde dos puntos tan distintos es lo que genera también este conflicto teológico con estos países de Irán y sus vecinos. Así que Marjane, al principio, ella está en un país moderno, es un país rico por la cantidad de petróleo que tiene, hay toda una vida muy occidentalizada. De hecho, ella estudia en el Liceo Francés, sus padres son personas estudiadas, de hecho, la madre desciende de la familia del Shah anterior a los Shah que estaban en ese momento y que fue también derrocado. Así que ella está en una posición de privilegio cuando esto sucede. Y es interesante porque muchas veces nos acercamos a este tipo de historias cuando los niños están en otro punto del estrato social y lo veíamos, si lo recuerdan, con el pan de la guerra, que era una niña de escasos recursos. Aquí Marjane no, aquí Marjane tiene educación, ella viaja, sus padres son intelectuales, la mantienen también en este ambiente de preguntar, de indagar, de empaparse de los libros para que su mundo no sea solamente Irán y su cultura, sino que ella tenga en la cabeza todo lo que hay alrededor. Y es muy curioso porque incluso cuando ella empieza a narrar esta historia, ella decía que ella quería ser profeta y tiene conversaciones con Dios y que ella es una niña con un fuerte sentido religioso. Y luego cuando ya viene toda la revolución y cómo cambia este sentido y esta manera de acercarnos a Dios y cuando les imponen el velo, que para ellos, para las mujeres resulta una restricción a su libertad, a su movilidad y también a los hombres porque la vestimenta y tienen que dejarse crecer la barba porque eso es un verdadero hombre del Islam y las mujeres pues todas tapadas con el velo porque el pelo, pobre pelo, resulta que es
es como la tentación grande para los hombres. O sea, básicamente o eres calva o te pones el velo, porque si no eres como que la tentación andante y los policías de la moral pueden agredirte, incluso llevarte hasta la comisaría de la moral por tener el velo mal puesto. Y entonces ella nos va contando paso a paso cómo esas libertades se fueron perdiendo cuando gana la revolución y esas añoranzas que tenían anteriormente los iraníes de derrocar sí al Shah, pero para pasar a una república, a laica, mantener unos niveles económicos prósperos, pero también mantener sus libertades, se ve muy reducida cuando son estos integristas, estas personas mucho más extremas de la religión, los que controlan la nación y el poder. Así que Marjane ve cómo su tío, que era un comunista, resulta siendo apresado, los amigos de sus padres también, su madre en algún momento también puede resultar apresada porque asistía a las marchas e incluso juega Marjane con sus otros compañeros a ir a las marchas. Y algo importante acá es cómo el ambiente en el que crecen los niños, el ambiente generado por los adultos, también les va dando a ellos una posición frente al otro. Hay una viñeta donde ella insta a sus amigos a golpear a otro niño porque su papá hace parte del régimen. Y es este punto donde creo que es una de las grandes fortalezas que tiene Persépolis y que tiene la autora al narrar su historia, que ella es muy transparente en mostrarse, porque no lo hace desde el punto de vista de que, oh, yo, pobrecita víctima de esta represión, sino que también se da el permiso y la sinceridad con los lectores de mostrar sus sombras, de mostrar cómo estas acciones también pueden ser puestas desde un punto de vista de decir, oye, no, pues eso tampoco está bien que tú quieras agarrar a otros o que le desees la muerte a otros. Y van pasando los años, ella sigue defendiendo en el colegio su posición, no le gusta cómo ha cambiado la forma en que dan las clases, cómo todo va a girar ese entorno a la religión y eso hace que incluso se oculten hechos históricos y esto hace que sus padres cuando ella tiene 14 años la envíen a Viena, la saquen de Irán porque por esta forma de ser es muy posible que ella termine en graves problemas. Y acá viene la otra parte de Marjane y es pasamos de la niña a esta preadolescente y adolescente que vive lejos de sus padres, con un idioma que no conoce, con unas formas de ver el mundo totalmente diferente a incluso su posición, su religión, porque ella se mantiene en esto, pero sobre todo es sufrir cómo eres recibido siendo inmigrante en otro país desde un punto de vista muy diferente. Cuando tu país está en guerra, ya no eres ese inmigrante que es recibido con las puertas abiertas, ya eres visto como un problema, ya tu cultura, la riqueza que traes de tu país, de lo que tú eres, tu identidad, empieza a desdibujarse cuando de donde vienes no es este esplendor que era como cuando ella viajaba con sus padres estando niña y todo el mundo decía, oh, los iraníes tienen mucho dinero y recibámoslos, no. Y esto hace que ella sufra ansiedad, que sufra soledad, que sufra depresiones y que siendo una chica muy pilosa, este terreno en el que ella se mueve ya la lleva incluso en un momento dado a la indigencia y decide después retornar a su país, así continúe con las restricciones, porque entiende que en ese momento lo que necesita es estar del lado de su familia. Y luego acá ya viene la parte de joven adulta, donde qué voy a hacer con mi vida, la vergüenza que cargo
por cómo me comporté estando sola, pero también muchas de las ideas que absorbí con los jóvenes en esta ciudad, el enfrentarme de nuevo a colocarme el velo, a normalizar esta vida de restricciones. Y por otra parte, también es como esta doble moral con las otras chicas, ¿no? Que quieren ser muy occidentales y muy a la moda y muy maquilladas, pues cuando no están en público, pues en las fiestas, en los espacios cerrados, pero que su comportamiento y su mente, aunque no lo quieran, tienen también velos de criticar al otro, de una forma de ser como muy hacia lo integrista también. Entonces, Marjane Ban la vamos a tener desde los 10 años hasta los 20 aproximadamente en este recorrido que creo que es una muy bonita forma en que este tipo de historias nos acercan a países que de pronto no conocemos, a conflictos que no entendemos y que sin entenderlos damos una opinión o caemos en decir es que las personas de X país son esto, 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 o los de X religión son esto, esto, esto. Si les traigo este libro es sobre todo para que sea un momento de reflexión. Y para finalizar, quiero destacar el uso de las imágenes, de las ilustraciones, como les decía, fue ilustrada por la propia autora en blanco y negro, que creo que resulta bastante acertado porque este libro va a describir situaciones de violencia, de lo que implicó la revolución. Así que estas dos tonalidades, aunque nos dejan ver lo que está pasando en este pueblo y las implicaciones, no sé si lo logren acá ver, el uso de estos dos colores matiza un poco la violencia, pero también nos pone el punto focal sobre lo que piensa Marjane, lo que una niña vive cuando la guerra está dentro y fuera de su corazón. En el track número 2, Persépolis. Para que los chicos y las chicas tengan la fortuna de generarse ese pensamiento crítico, para que pregunten, para que indaguen y para que logren construir una propia visión del mundo teniendo en cuenta todo lo que se mueve alrededor de ellos y no ellos siendo el centro de todo, se requiere de algo que es muy familiar para la mayoría de las personas, pero que muy pocas tenemos la disposición de decir, entendí todo lo que me explicaron en el colegio sobre esto. Y les estoy hablando de la filosofía, aquello que nos permite acrecentar el pensamiento, la curiosidad, el pensamiento crítico, preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y qué es esto que nosotros llamamos humanidad y naturaleza. Así que este es mi recomendado en el track número 3, El mundo de Sofía. El mundo de Sofía es una novela que fue escrita por Justin Gardner, que ya es casi que considerada como estas novelas de culto, que tuvo un gran éxito cuando fue publicada y luego, ahora acá tenemos esta adaptación a cómica, a novela gráfica, bajo Nicobi y Vincent Sabaus, en textos y en las imágenes, las ilustraciones. Esta es la parte 1, trae una segunda parte, pero arranquemos con esta. Es un libro genial para los chicos de 10º, de 11, de 9 o para los adultos, para nosotros como padres, tratar de recordar qué era todos esos pensamientos, esas ideas que con tanto ahínco trataron nuestros profesores de filosofía de ilustrarnos en nuestros años de colegio de una manera sencilla pero cuidada en el contenido. No es de que porque es una novela gráfica yo voy y digo lo que primero se me ocurre acerca de los filósofos,
de sus formas de ver el mundo, del aporte que hicieron a la ciencia y al pensamiento humano. Acá, por ejemplo, tenemos a los filósofos de la naturaleza. Hace un recorrido desde estos primeros filósofos hasta pasando el Renacimiento. Terminamos con Galileo, con Da Vinci, con Copérnico. En esta primera parte llegamos hasta acá. Y aquí es Sofía, una chica que tiene sus propias inquietudes, también ambientada esta novela gráfica en todo el tema que les genera mucha curiosidad y preocupación a nuestros jóvenes, y es el cambio climático, porque, como lo dice Sofía, son esta generación la que va a sufrir en primera medida las consecuencias de las decisiones que adultos tomaron en el pasado. Así que Sofía, de entrada, es una chica que está en esta búsqueda de cómo aportar al mundo y a la solución del cambio climático. Y Sofía un día encuentra en su buzón un sobre con una sola pregunta. ¿Quién eres? Díganme la verdad. A usted le hacen esa pregunta ahorita, con 30, 40, 50, 60 años, ¿sabe qué responder? Ahora imagínense que se lo hagan a una chica, a una adolescente que tiene todas las ganas de cambiar el mundo, aunque no sabe por dónde empezar. Porque para hacer cualquier cambio sí es importante tener alguna lucidez de quiénes somos y de para qué estamos en este mundo. Y Sofía dice, bueno, pero ¿quién es esta persona que me está escribiendo esto? Y viene la parte mágica del asunto, y es que cuando Sofía abre el sobre, salen estas letras y empieza una voz, una narración a decirle, bueno, para tú saber quién eres, hay personas que también se preguntaron esto, y son aquellos a quienes llamamos los filósofos. Y los primeros filósofos se interesaron primero, valga la redundancia, por conocer los fenómenos naturales, por explicar el mundo natural en el que el hombre estaba. Y entonces acá nos habla de Parménides con la razón, y nos habla de Heráclito con los sentidos, y luego nos habla de Demócrito. Ay, a ver si me acuerdo de todos los nombres. Demócrito con los átomos, y pasamos a Sócrates con algo que es bien particular, que a mí me llamó la atención, y es que el hombre o la mujer, cuando conoce el bien, actúa de esta manera, y cuando lo desconoce es cuando actúa mal. Es por desconocimiento y no por la propia naturaleza del hombre que se actúa de una u otra manera. Le cuenta a Sofía la historia de Sócrates, cómo las preguntas resultan muchas veces incómodas para aquellos que simplemente quieren dominar a los otros, y el destino que tuvo Sócrates. Luego ella se encontrará con Platón, que le hablará de las tres formas, de las tres partes del alma humana, del mundo de las ideas, del mito de la caverna, una forma bastante sencilla para uno comprenderlo. Y irá pasando Sofía pregunta tras pregunta, encontrándose con estos personajes que en mensajes claros, como les digo, que pueden ser muy fácilmente asimilados, no porque carezcan de profundidad, sino porque el autor encontró la manera de decir lo justo de la manera apropiada y más sencilla posible, con un lenguaje que sea práctico para nuestros chicos o para los adultos que nos acerquemos a este tipo de libros, y que podamos comprender aquellas enseñanzas que nos quería dejar. Incluso, bueno, ya después se consigue con Aristóteles, que le habla de la forma y la materia y de la importancia del hombre dentro de la sociedad, y cómo su interacción hace que actúe de determinada forma, aunque les debo decir que Sofía quedó un poco triste con Aristóteles, más bien rabiosa, porque resultó un poco misógino, algo que yo no sabía. Y pasa así al helenismo y al Renacimiento, y se consigue con
Al final, con este hombre logra saber quién es esta persona, este misteriosa figura que le dejaba las cartas para ella empezar a indagar, y ella se pregunta mucho en este tiempo si no hay filósofas también, porque solo desde el punto de vista de los hombres, y a su vez trata de entablar una relación entre lo que ella va aprendiendo con estos filósofos a su mundo, a el tiempo en el que ella está, a las conversaciones que tiene con su mamá, al darse un momento para contemplar el atardecer, a cuestionarse cuáles son la diferencia entre los hechos y las opiniones, cómo podemos nosotros realmente indagar a través de estas ideas, de estos pensamientos, en una mejor forma de actuar frente al otro. Llega a la época del Renacimiento y también se conoce con San Agustín y con Santo Tomás de Aquino, y aquí se da cuenta cómo Santo Tomás toma los conceptos de Aristóteles y los introduce a la base de la religión cristiana para el momento de la narración, y cómo esta visión de la mujer de Aristóteles traspasa los siglos y se ve interna, en la forma como las mujeres quedamos desde la religión cristiana. Sobre todo estoy hablando de estas posiciones extremistas, ¿no? Entonces Aristóteles decía que las mujeres son un hombre imperfecto. Algo muy diferente nos hubiera pasado si Santo Tomás no hubiera tomado a Aristóteles, sino a Platón, que sí era un poco más hacia la igualdad y la capacidad que tenían las dos, hombres y mujeres, para ser inteligentes y tener racionamiento. Este es un viaje divertido porque es una manera de acercarnos a las preguntas existenciales, al mundo que nos rodea, desde una forma sencilla, clara, que puede resultar atractiva para los chicos en 10º, 11, como les digo, o incluso para mí, que creo que aprendí o tuve mucho más claro algunos conceptos que nuestros profesores tratan de darnos cuando estamos muy jóvenes, y tal vez tampoco tenemos todavía como esa visión de mundo un poco más panorámica para uno tratar de entender la importancia de preguntarnos constantemente quiénes somos y para dónde vamos. Así que en el track número 3, el mundo de Sofía. Impregnémonos de estos personajes femeninos que nos hablan de la importancia de la juventud, del pensamiento crítico en esta etapa de la vida a través de sus palabras. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión con 3 títulos que sí o sí les súper recomiendo para regalárselos a sus jóvenes que tengan alrededor, a partir de los 14 años, porque las temáticas son profundas y sí requieren un poco de madurez para poder asimilar todo aquello que estas historias nos traen. Vimos mi libro favorito, uno de mis libros favoritos, Matar a un ruiseñor, un libro que estuvo en el centro de la polémica hace un tiempo porque en el momento en el que fue escrito, el lenguaje que se utilizaba para describir precisamente cómo se nombraban a las personas en ese momento, con términos peyorativos como nigger, se ve mucho en la narración, se había estipulado que hicieran una reedición y eliminaran este tipo de términos, algo que en el mundo literario causó controversia, porque no se trata de seguir manteniendo lenguajes, procesos que lleven al racismo, pero tampoco, por otro lado, hay que obviar
qué es lo que nos están contando las narraciones, en qué momento fueron escritos, a qué tiempo remiten, y que muchas veces esto no implica quitar una u otra palabra, puede desdibujar un poco la intención de los autores. Como les digo, fue una controversia, personas que estuvieron a favor y personas que tuvieron en contra, así que bueno, eso sí ya es de cada persona, si está de acuerdo o no, pero les quería dejar esta anécdota. Y pasamos a Persépolis. Vámonos a conocer a Irán, vamos a dar un vistazo a esta importante cultura, a este país que sigue siendo foco en el ambiente geopolítico del mundo actual. Y luego terminamos con El mundo de Sofía en esta adaptación al formato de cómic y que resulta atractiva y de una manera muy clara, precisa, para presentarle a los chicos conceptos filosóficos que les dejen a ellos la semilla para preguntarse quiénes son. No es más por hoy. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, eres una clase de felicidad. Recuerden suscribirse al canal y compartir esta sesión con aquellos jóvenes que ustedes piensen les puede interesar estos títulos. Cuídense mucho, un abrazo, chao, chao.